Baisha pamba, eisha pa, peina, cuina, name, ayuma, agueruma pm pende programa, ñande programa mi, era vagina, ga, hija, toralo hermano, fuera, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive, peina, yuye, imagina, ame, evo, pm, pti, yahari, yebagese, peisha, edición número 349 de Caja Tonalo, hermano, fuera Juan capítulo 8, verso 31, tenonde oreja, te imagina, peje sayo pique, apembo un apende mensaje mi, pendeñe en bripo pewa, 0985-162-975, te imagina, peba bella umaje, mañana de mensajito fuera lo mitad, tema, peisa, abei ñande aguillén, pero beteo y me haya pues acá peja, peisa veio mozaran viejina con aña de envía por mí, o paru piete redes sociales fuera rupibe, sistema radio WhatsApp rupibe, hoy esta y tereña de rendua o paru piete, lo mitad, llegué. Pastor Sergio, ne familia cuera completo, ve, abrazo rompe espalda o por un baite, entero vete va ve, peisa veiña de endujara cuera o paru piete guape. Ni imagina YouTube a vei peba ko programa y apogina te shana anga muy bebé. Pastor Sergio ya ponían del año de video, mica tu jamás ya Mozambina, Facebook, YouTube, upe vino está ahí. Como se envió para el piete y me telegram peja pecha veina WhatsApp peja vaya. Bueno, oye tema pecharamo va eiko ya pomita ko peaningo esta vez ya explica pa programa la yande la idea ape nace la de la ñande programa o seguían apetí líneas de versículos bíblicos porque estudio de Juan y obra. Entonces se disculpata la a veces na responder a mopeme la peaco programa pe la pende pregunta a mí. Si no ya pia para otro lado pues. A veces guaya por la introducción misma empezamos la hoy no empezamos una pregunta, o sea, fuera de la línea de texto, pero que es importante mi ya retoca mi misa. Entonces para la de capítulo hay para pedir programas de temas varios. Y antes ahí con la ya pupe allá, pero cuando tenemos ya pues estudio de Juan de. Entonces ya no tan de la propuesta. Hoy otra propuesta, Guri, pues digo pregunta y respuesta. Hanga temas varios. Bueno, o sea, lo están ya pide la pregunta, pero jonde yo puedo la hora ya. Este tema de tocata, bueno, se respeta la opinión de los oyentes allá. Sean guana pesa ko ya seguí haisha hina es productivo porque ya toca beti estudio de beti evangelio, por ejemplo, versículo por versículo. Porque la guía potamos ve y por ahí con la bella pues son ya recota más ya recona dos tres tipos de programas ya recota vienen de caraíña y entonces yo aparte da wisevi temas varios, por ejemplo UPAB pues lo mitad ya pita seina o payo la hora y la pregunta a veces le toca para muy oír porque a veces que estamos teniendo temas mucho trinidad más a ver lo mitad muy al lado ya pillamos de otra pregunta entonces de la ley va a temas varios no esa ambipata ahí pues son más apuro bella potas tipo de debate lento
En vivo era onda ya, ella ya. Oye, tú, Uda, son temas, los temas que ustedes quieren que yo trate en el programa, pues, y puku. Entonces se pare siempre anga privado, pero en viaje, te la privado, a responder, a vengo la estudio, a con la grabación, no me la ya puedo coger algunos temas ya. Ojalá y ya no, algunos ya repetí, después la ojo no la versículos. Bueno. Dar escoy ahí, programa en vivo en Facebook. Sería muy bueno para poder estar compartiendo en vivo y participando en vivo los oyentes. Sí. Y esto a la ya la comodidad mi ya la tecnología mi la equipo recursos y cote. Bueno, ¿por qué no? Alguna vez ya un programa en vivo por ñambojera web por Facebook. Nicote la ñan de wifi cuera de señal de wifi mía pues no la ñan de saldo o uete ñan de wifi te hago la tema. Entonces vamos a poner nomás eso en ya agenda ya aguja ya ahora y no que tu jangueisa y ya o veñan de ella ya va po en grande. Está en la propuesta esa mi ave bueno radio ve no tarescoy programa hay varias propuestas. En algunas radios sí, internet, pero son programas ahí siendo que en vivo, vamos a hacerlo mitad de programa grabado allá, algún tema específico. Bueno, y quizás una dos radios la igual vamos a dejar ese programa, pero en otras radios no sé, pero no tengo problema. Ya tomó asai, güey. Bueno, y que voy a de si no ya comentamos allí de evangelio. No son propuestas, propuestas que llego en interesante y ningún mía. Hagan digo y ya para de. Bueno, ya escogió otra pregunta, a ver ya. Bueno, y que 8:31 de Evangelio de Juan, pues. Sí, obviamente que sí. Los algo mal interpretado con los judíos ojo patas en la condenación a la gentil escuela de oye salvata. Eso hay una mala interpretación porque exactamente aquí en 8:31 dice que y sí son judíos puros son lo que creyeron en él. O sea, no todos, pero sí, hoy una buena cantidad. Los primeros discípulos del Mesías fueron judíos. Hasta que míos en duda supe judíos. O sea, algo, una vez algo no sé en la teta Israel, y ya es más ojo predicar los gentiles. Entonces, da cual se muy para los judíos fueran y salvamos hija, güey. 8:31 pues y dijo entonces el Mesías a los judíos que habían creído en él.
exactamente. Y ahí corrobora entonces, esa caña de la versículo la oinjala judío, fuera oro vía que supe allá. Estante a ver. Apei, o manoriengo, puta discípulo cuera, y discípulo cuera, coge titi judío por predicar. Está go, y que lo oro vía, vinda, y la ya es mala, cuera puta peiteta excluido, una vez ya pongo ver en explicación, no por ando muy, ya compartí jamás Romano 9 digo, 11 mía, va, es para los cueja que oye, hay profetizado ahí, pero que cuando venga el Mashiach, esto ti, arrepentimiento nacional ya entre los judíos, te creí, vendemos ya te y hasta hoy siguen creyendo también, ¿no? Bueno, entonces a los que, ya en ese entonces a los que creían, imagínense, vean 2000 años atrás. Entonces los mensajes Sarai con versículo y por lo menos como que o tildar a judío fuera de que ya no fuera condenado para morir. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y pensamos, Yahshua, un mi judío fuera, oyerovia, cuepe viejese. Primero añetepe, pejendu, jape yapo, con añe ese ja eva pm. Pesamo añetete haitebe oikota pendejewi seremimboe. Apikuata ku añetewa, hapea ku añetewa, pea ningo la pendemosasota, os hará libre. ¿Qué es la verdad? Qui is veridad. Y digo, latín. Pilato Dios lo volando, ¿verdad? Guaygo y cuata. La Torah. La Torah es la verdad. Y así también el Mesías. Pero a ver, en este contexto, Yahshua es ipurancho de cuál. Pero mi oro via chupebe. Pe aguantáramos a pe putáramos a pe yapóramos coseñe y hoy. Si vosotros permaneciereis ahí, Reina Valera, o sea, na peseina mo pe hoy, pe continuáramos pe obedecer. Entonces Yahoshua le dijo a los yahuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, esa serán verdaderamente mis discípulos. La se ambo eave, na peseina mo peavi. Amba el hoy día. No opia paitelo mitad. O inventar nuevo mensaje, nuevo evangelio. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la unción, hambre. Y todo el mundo dicen ser que ese es el evangelio verdadero. Pero es el mensaje, upaigo la mensaje, upaigo la Yahshua o omboe. Algunos inclusive o nega la Yahshua o omboe porque omboe más otros existe. O heiaku canaiñe o desvirtúa o mopia la mensaje o mocanemba. Entonces el discípulo del Mashiach y Yahoshua eres mimbo eso hablando y no es mimbo entonces y tu uta porque y yo he chau. A ver, y 8:31, y aquí la evidencia de que no todos los judíos, que ya comentamos, cierto que hay, pero igual modo ya leen a comentarios. Aquí la evidencia que no todos los judíos le rechazaron. Para ser verdaderos discípulos del maestro también había un requisito: permanecer en la palabra, o sea, en el mensaje. Significa creer, aceptar, obedecer.
Va, pero por parego ingo a los que creían en él, o antes digo la o permaneceta, o sea, o aguantata o puitata no se moaya, no violamos allá, no piamos allá pea con mensaje. Porque ya ningo la mensaje del Mesías en onda ahí imba es propio ya, la hija es inventada. El padre ombo lo que he visto hacer el padre lo que el padre me enseñó vine a hablar, los mandamientos que el padre me dio, de eso vine a hablar. Mi doctrina no es mía sino de mi padre, péchame me tengo ahí. Entonces creer, aceptar, obedecer, algunos bueno ya algunos aceptan, pero obediencia la original. Sí, porque uno yo obedecer las por ejemplo, doctrina de la gracia, o borrapar la ley o abolipar la ley, él no enseñó eso. Entonces, no son esa clase de enseñanza, no son lo que él, no son de sus discipulados. Él es discípulo, es totalmente lo opuesto o lo contrario, o la una cosa ya él ya obedecer a otra cosa tú ya inventa tiene doctrinas allá, así dijo el Mesías ya voy a pumo y su bebé a pesar lo que ve o ya malinterpreta. Claro, la viáramos, aceptáramos, obedecéramos la enseñanza, la doctrina. Va eoico, oikope, heiagu osope, yugo de esclavitud de la falsa doctrina, insasobe, iku y opa. Distorsión de la verdadera Torah, instrucción del Padre, opa, opoti, la falsa doctrina ante la verdadera instrucción del Padre que es ministrado por el Mesías. Parece 8:32 y conocerán la verdad. Van a conocer la verdad. La pejendura la ceja, peicuata la verdad. Porque ando piay de la verdadera enseñanza, del verdadero mensaje. Ando huyo mezcla paja, ando huyo o confundió más bebé. Bueno, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Por qué? Y los hará libre. Libre de la mala interpretación, libre de la mala doctrina. La mala doctrina o la falsa doctrina es un pecado, lastimosamente es un pecado, porque oye desvía de la verdad del Padre, o otra cosa, entendeca otra cosa, pía otro tapere la gente, sale de la voluntad del Padre, no es lo enseñado por el Padre. Entonces esto es también se considera y sabemos que es un pecado. Es conocer la verdad, aprender en su forma correcta los mandamientos o instrucciones del Padre. Vean la misión del Mesías. O cumplir los mandamientos fuera. Ahora con Mateo 5, 17, 19, famoso versículo. Juan 8, 28. Entonces Yahoshua les dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderá quién soy yo, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas porque así me lo enseñó el Padre. Ya esa entonces que entero era del Padre.
trajo la verdad directamente del Padre. Trajo la verdad directamente revelado por el Padre. Entonces, parece y que la verdad los hará libre. Hoy puru con lo mitad vea con versículo, pero la sana doctrina, la verdadera doctrina es inhambrena, y la verdad lo hará libre porque nosotros predicamos la verdad. Y bueno, cualquiera me que tú yo predicas la verdad, pero será, ese puede comprobar. ¿Cómo se comprueba que uno está predicando la verdad? Cuando no está confirmando falsa doctrina, o cuando no está siguiendo la línea de una falsa doctrina, torciendo lo que realmente dice la escritura. Porque algunos ya, y claro, y te iman las escrituras, algunos ya hará, o poca llega, o ya pues y otra cosa. Ya es agüey saco que se ve, o inventar algún término, aunque término ya puede pedir doctrina. Pero sin embargo, el versículo ya, y claro, y te iman ahí. La verdad lo hará libre, amigo. O sea, la verdad sería las instrucciones del Padre, la Torah, la ley, los mandamientos y el Mesías. Nada la verdad. Claro, vengo el Mesías y Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Torah viviente, pues, la palabra viva y eficaz que habla la verdad. La palabra que cobró vida, la palabra del Padre que cobró vida, porque en él se expresó toda la voluntad del Padre, en él se cumplió la voluntad del Padre y él cumplió la voluntad del Padre. Ni una cosa no ya pues fuera la voluntad del Padre. A todo lo que estaba escrito acerca de él, o cumpliendo ahí. La profeta mía y acuérdese, o cumpliendo ahí. Moisés o escribía acuérdese, de ahí. Mandamiento o corresponde a la Torah, o cumpliendo ahí. Por eso es la Torah viva, o sea, la palabra viva. Y la palabra era con Elohim. Y la palabra se hizo carne. Tremendo, vea. Bueno. Sí, porque estaba lleno de instrucción del Padre. Upeaja él ahí mente, upeaja él ahí, upeaja él envi, upeaja él o aspiraja o respiraja, oye, upea yente, pa me mete. Mate coigo. Ahora con las revelaciones, ahora con los mensajes. Sí, o ministrar, o legislar la Torah. Solamente él pudo hacer como Mesías eso. Bueno, a ver, los judíos no estaban en Egipto de esclavos. 8:33. Los judíos no estaban en Egipto de esclavos. Claro que sí. Los judíos estaban. Esta 8:33 con ahí pregunta y oía. 8:33 les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí. ¿Cómo dices tú seréis libre? Alaben. Otro loite, ya el Mesías le estaba hablando de que iba a ser libre de sus pecados, iba a ser libre de la transgresión en la Torá, iba a ser libre de esas doctrinas que ellos creían, la doctrina judaica, las leyes orales, yo digo Mishnah, Midrash. Acá me leo estudiar las tradiciones rabínicas.
Bueno, Wangango Imbama escrito en el Talmud ahí. Pero este Imba, en o sea, según puedo me veja, Emma me mete Imba, en hoy la upea vela, a escuela oro vía cosa que ni me hizo mi mitad de primer grado en DL en oro viamos, ahí ja coro, ya porque son cuentos, fábulas. Ella upea con el apóstol Pablo, ella upea que ja upea ahora upea pe doctrina pues ella pues upea lo rechazada pues. Mm, no, y tú te digo, cuentos y fábulas. Se estaba refiriendo a todo lo que es el compendio, todo el grupo de enseñanzas de TTI, fábulas de TTI, cuentos, orecola, leyenda, orecola, enseñanza judaica, rabínica. Pero ellos son atribuidos como si fuera divino allá. Pero, ya mío, va a decir la visité, ve allá. Entonces, escuela un miedo a la oroviana, a la Torah, venían oroviay. O no cumplir, a la oroviana del Mesías, oroviay, orovian de cualquier otra cosa. Entonces, eran esclavos de una ideología teológica falsa, eran esclavos de sus tradiciones, eh, hemos dicho, de las tradiciones de los padres como doctrina. Sí, y GTI cosas orobias y que predicar como si fuera verdad y no era. Operan de coño yo pero después ya que otro lado. O sea, o debí tú hacer, yo debía hacer la comentario. Porque causa opeón se va ahí porque entendemos cuando gambaré papel con pregunta, a ver, los judíos y no estaban en Egipto de esclavos. Claro que sí estaban. Pero a ver, coge escuela, oye, o inventa ser de chivo expiatorio, oye, es capaz jamás y vi la vaya puta entonces, como si fuera que esa escuela limpio, como si fuera esa escuela hoy en la verdad, como si fuera cuando ya vi que todo está perfecto, o defender y viene y posición doctrinal errónea. Mm. Pego una escuela y pego un famoso, pego sistema de defensa go este tingo lo estoy puru pea no papá pecha cuey mamá pecha cue abuelo pea cuea se pecha llega se tatarabuelo anda pues se o sea como si fuera que ya cuida en la verdad upea la balea de presentamos justamente con ella ese tita pisa de pa me vaya pota este tema go a esa capa yo la versículo bíblico le pan no se discutí llegando y casi asa mío va este ya pota su eso si vos ya le mostraste toda la evidencia de ella le pamo yo le esa capa yo la verdad no entendés ahí no es que humildad ya no revisar venderle a su peja o analizar ahora como ideas o defender las ideas o muy inútil las interpretaciones fuera de contexto bíblico entonces a mí ya no me acá no quiere ser libre porque no quiere conocer la verdad le va a ser libre entonces no quiere ser discípulo del Mesías del labio para afuera puede ser la religión no porque uno profesa una religión ya es discípulo del Mesías no cuidado cuidado sí pero una cosa pues, es que un pango es una bella es más cuella y resulta ser que se acuerda para religión pues hay que decir que verdad o entonces la sanidad el Padre por misericordia le va a sanar el pago de condica tú y vete milagro el recibido de parte del Padre por misericordia upean no garantiza de que upeo religión es verdad porque la de o garantizado es sacan de la oye predican de cierto pa onongo es la misma palabra porque entre los macumberos con hay sanidad en todas las religiones no hay sanidad los budistas se sanan los satánicos en su culto se sanan así, ya pueda
podemos ver así que o ya puedo ir o recorrer veces y veo ya por curso de sandayo curso de así de acuerdo a Jope pero no profesáis ni una religión se sabe la era el mango y mi famoso manos santas o cuerante y lo mitad. Entonces sanador oye y no voy a venir empieza a supuestamente no profesáis ni religión la hacía o joja o hubo poco se cuera por la palabra hizo de cueran de cuerata está sano peamos o cuerar la gente o sea su gestión entonces todo eso son verdades también pero ni uno no purú algunos ni siquiera no purú la Biblia. Mm, eh, lo, lo que hacen sanidad a base de hechicería y eso. Un hay que son verdad. No, no es porque vos te sanaste ya, vea, una cosa con la, si una vez predicamos a Cuipa, ya puedo que meter en estudio, una cosa con la señal, la milagros, otra cosa la doctrina. La milagro con donde salváis, la milagro es para que vos recibas una bendición o una sanidad, lo que sea. Pero lo que te va a salvar es permanecer en la verdad. Bueno, y así, a veces, entonces, si no quieren entender, no, así va, pues, pero sin embargo, y doctrina contra ese paitevo y la verdad. Pero acuera, bebé, y bueno, vaya, está eso. Mm, ese es un tema profundo también, la sanidad. Bueno, hay que actuar. Sí, hay evidencia de personas que sin ir a ningún curandero, sin ir a ningún líder espiritual, se autosanaron. Mm, Ya pues que un paso, una reflexión, ni concentrada, o creerla, o cuera tajaja, o cuera. Mm, Y bueno, Fishaina. Ya voy a ver, vea, porque Finiqueta. No, claro que sí, los judíos estaban de esclavos. Literalmente hablando, estaban. A veces, y pregunto por lo que dicen aquí en este verso, o eran los levitas los que no trabajaban de esclavos. No. Bueno, puede ser que los levitas no. Estaban también en Egipto los levitas. A lo mejor puede ser que los levitas no. Eh, no va por su hija ya no sabemos eso, pero todos estaban de esclavos, los judíos también. 12 tribus ahí, bebé. Mm, sí, estaban, claro, en Baisbeo. 11 tribus de la mitad de Egipto, pues a judíos y más, no somos ahí, bien. Claro, sabemos que se fueron en Babilonia también. O sea, a punto, y referirnos y que las escuelas dos joyas de esclavos. Oye, equivocáis, bien, ahí, pues. Eh, Van ahí, ya está mi Génesis, sí, 11, pero hagan en cuenta una cosa, vaya está ahí confundida. Sí, 11 tribus, no hay problema, pero Peteín hoja aroma yubecuera upebe, la tribu José en oímo y Egipto, ve. Génesis 46:7, Génesis 46:26. Bueno, Jacob vino con 66 de su familia en Egipto. Mm, estaban las 12 tribus en Egipto. No es que 11 nomás. 11 puede ser porque ya José ya oímos y ahí fue. Mm, Él ya estaba lo en Egipto. Bueno, no, no. Fea expresión de los fariseos que
o los judíos de que no han sido esclavos de nadie. A veces arrogancia y mí, en los dos sentidos, sí, en la falsa doctrina y estuvieron literalmente como esclavos. Bueno, a mí me voy a enviar poco te a la guardia que espera. Y yo toco allí, era México, me muevo a vender, me voy a comprar a ver. Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado del departamento de Itapuato y Bella de programa. Ya, hija Tora, shalom, hasta mañana, bendiciones. Solo y arboledas parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.